Le hemos colocado a esta predicación mensajeros del Evangelio de Jesús, tomando un poco acerca de lo que verán a lo largo de esta semana con la ayuda de Dios. Por los últimos años, quizás 4 décadas, en el mundo hispanohablante, se difundió mucho el tema de cómo evangelizar en las diferentes iglesias y diferentes países. Y por ahí se emplearon algunas estrategias. Una de ellas era realizar campañas de evangelismo, donde se invitaba a un predicador y las iglesias de la ciudad o del lugar se reunían para atraer personas para que escucharan el mensaje del evangelio. Creo que esa es la estrategia que más conocemos nosotros aquí donde estamos. Sin embargo, eso nos deja hacer una revisión. Uno de los hombres de Dios que más fue usado en ese tiempo fue Billy Graham, el cual Dios lo usó para predicar la palabra del evangelio en diferentes países. Antes de morir, hubo una entrevista con Billy Graham y le preguntaron acerca de las cruzadas que él realizó, donde él estuvo, y cómo la gente le entregó su vida a Cristo. Y él dijo lo siguiente: temo que me equivoqué. Temo que lo que hicimos no fue dentro de lo que Dios nos enseñó en su palabra. Porque de los millones que le entregaron su vida a Cristo y levantaron sus manos en las campañas, en las cruzadas donde yo estuve, solamente el 7% de esas personas, hombres y mujeres, son parte de una iglesia. Eso es aterrador. Y dijo él: si me hubieran preguntado a mí si me prestaría para hacer campañas, no lo haría. Hago mención de esto, hermanos, porque es muy importante revisar lo que la Biblia dice. Mensajeros del Evangelio de Jesús. A lo largo de esta semana habrá un evento aquí en la iglesia donde muchos de sus hijos o sus hijos estarán participando en una escuela donde ellos serán instruidos acerca de la palabra de Dios. Habrá maestras y maestros que estarán participando, pero al final se espera algo de estos niños, que ellos aprendan algo. Y es importante predicarles y hablarles qué dice la Biblia al respecto. Primero, predicar de Cristo no se programa, sino que se comparte por lo que Dios ha hecho en nosotros. Se llama testimonio. Hablamos de Jesús, predicamos de Jesús porque Él nos cambió y nos transformó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los que estamos aquí somos resultados de ese mensaje. Amén. Y el testimonio es el que nos lleva a nosotros a hablar de Jesús. El esfuerzo que vamos a realizar esta semana es resultado de lo que Cristo hizo con nosotros. Entonces, ser mensajeros con valor para hablar del Evangelio de Jesús, es importante revisar lo que dice la Biblia. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Capítulo 3 del libro de Hechos. Encontramos a 2 seguidores de Jesús, Pedro y Juan. Pregunta: ¿ellos organizaron cómo iban a asistir a la iglesia y qué iba a pasar ese día? No, la respuesta es no. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Por qué vamos al templo, hermanos? Pregunta: ¿por qué asistimos a una iglesia? Por 2 razones. La primera, en respuesta a lo que Dios hizo con nosotros, porque Él nos amó primero. Y venimos a alabarle, y venimos a escuchar y aprender de su palabra, para que después del culto salgamos al mundo que está allá afuera y podamos reflejar lo que sabemos de Jesús. A eso venimos al templo. No somos religiosos. Si usted es uno de ellos, se equivoca. Entonces, Pedro y Juan iban al templo, resultado de lo que hizo Dios en sus vidas a través de Cristo Jesús. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Había un hombre con necesidad física y también necesidad espiritual. Pedro y Juan
no contemplaban ese día ver a este hombre. No estaba en su agenda hablar con esta persona. Pero Dios tenía un propósito, como Dios tiene esta semana con los niños un propósito, de que las maestras que tengan la bendición de estar con ellos les hablen de Jesús. Es el tema central. No es una semana de entretener a los niños, es una semana de hablarles del milagro más importante y de las buenas noticias que conlleva el mensaje del Evangelio de Jesús. Y dice entonces la historia, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre tenía una necesidad física y quería algo material. Hay cosas materiales que no pueden satisfacer el corazón del hombre, solamente Dios. Ni el dinero, aunque ayuda, ni una casa, ni una profesión, ni un negocio puede llenar el corazón del hombre, solamente Dios. Y este hombre tenía una necesidad física y buscaba algo material para satisfacerla, dice el pasaje. 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y podemos en nuestra mente llevar esta escena, pidiéndole que este hombre con esta discapacidad le vieran a los ojos a Pedro y a Juan. Él esperaba algo. La gente cuando viene a un evento como la escuela de verano espera algo. Los padres esperan algo que sus hijos aprendan y reciban. Por lo tanto, para nosotros, el pastor, los pastores y las maestras tenemos que estar preparados para darles lo que ellos necesitan, que es el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, que puede transformarlos. Que cuando salgan de aquí estos niños, salgan en sus corazones con conocimientos nuevos, pero sobre todo que amen a Dios, que caminen con Dios, y que cuando lleguen a casa le digan a sus padres: aprendimos ahora algo, aprendimos un texto, aprendimos que Dios existe, aprendimos que somos gente que estamos de paso en esta tierra, aprendimos que Dios nos ama y que tiene un plan para nosotros. Eso es lo que habla el mensaje del Evangelio de Jesús. Entonces este hombre estaba atento. Versículo 5. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué espera la gente, hermanos? Regularmente en un evento, en una iglesia, cosas materiales. Regularmente se espera eso. Esa es la expectativa. Y quizás esta mañana eso lo esperan algunos de ustedes. Pero Jesús nos enseña aquí la palabra. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué era más importante, el dinero o que recibiera la sanidad física? Así es. Dios, que conoce toda nuestra vida, porque es omnisciente y omnipresente, Él sabe nuestra necesidad mayor. Y no son las cosas materiales, aunque muchas veces son necesarias. Por lo tanto, esta semana tenemos un desafío de sembrar en el corazón de los niños la palabra de Dios y darles lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Lo más hermoso, que se llama Jesucristo. Ahora, este hecho, dice la Biblia, si continuamos leyendo el pasaje, causó impacto. Estaban mucha gente en ese tiempo, en ese lugar, y eso impactó. Claro, fue un hecho sin precedentes, sobrenatural. Alguien que estaba cojo y ciego de repente comienza a hacer lo que nunca había hecho. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Lo que no éramos capaces de hacer antes, ahora lo podemos hacer. Somos hombres y mujeres con propósito. Hemos entendido que Dios tiene un plan perfecto con nosotros. No somos accidente, tenemos una razón de ser en la familia que estamos, con la pareja que estamos, en la iglesia donde estamos. Tenemos un propósito y somos instrumento en las manos de Dios. Solo por un tiempo, porque luego pasaremos. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Este hecho
les causó polémica a la vida de Pedro y de Juan. Los fariseos de ese tiempo no les gustó lo que sucedió. ¿Qué significa eso? Que el testimonio nuestro, el testimonio de los cristianos, siempre causa impacto y incomoda. ¿Sabe por qué como pastor regularmente nunca damos un tiempo para testimonios aquí en la iglesia? Porque esta es la respuesta. El testimonio de usted y el mío, ¿a quién le impacta? ¿A los de aquí adentro o a los de allá afuera? Pregunto otra vez, piensa en la respuesta. Su testimonio, cómo Dios lo cambió a usted, lo que Dios ha hecho a usted, ¿a quién le impacta? ¿A los de allá afuera o a los de aquí adentro? Claro, porque yo como hijo de Dios, como pastor, sé lo que Dios ha hecho con usted. Y solamente digo a Dios, gracias por lo que haces con mi hermano y con mi hermana. Pero la gente de allá afuera, que lo conoció a usted, que era borracho, fumador, mentiroso, ladrón, fornicario, adultero, y de repente usted cambia, ¿le impacta a ellos, sí o no? Claro. Entonces, ¿a quién se le debe de contar el testimonio de usted? ¿Aquí adentro o allá afuera? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Con sus compañeros de trabajo, allí en la base de taxis, compañeros maestros, trabajadores, ¿qué tiene que hacer con ellos? Háblales de Jesús. Aquí todos sabemos de Jesús, ¿o no? Aquí todos sabemos de Jesús. Los niños, jóvenes en la escuela, preparatoria, secundaria, ¿qué tienen que hacer? A ellos, denles testimonio de que Jesús es su Dios. A ellos. Aquí todos sabemos de Jesús. Fue lo que pasó. Por eso entonces somos llamados a ser testigos, ¿dónde? Allá afuera. Y tiene tarea a partir de hoy, de parte de Dios. Dice el texto entonces que les trajo un problema a Pedro y a Juan. Y esto los llevó, versículo 12, viendo esto Pedro, que se llamaba de Salomón, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en quiénes? Porque regularmente pasa eso. Somos personas que regularmente ponemos la mirada en los hombres. No. Si algo Dios ha hecho en usted, dele a Dios gracias. Los pastores solamente somos instrumento en las manos de Dios, que Dios nos usa cuando nos dejamos usar por Él. Amén. Capítulo 4, versículo 5. Sigue la historia. Son llevados presos Pedro y Juan. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y los sumos sacerdotes, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Cuál esto? El milagro en el templo de la Hermosa. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho, ¿a quién? Cuando le predicamos a alguien de Jesús y recibe de Cristo la palabra, es un beneficio espiritual para esa persona. ¿Sabe qué importante es que en nuestro caminar en esta tierra seamos de beneficio para otros? Es una gran bendición. Que mientras pasemos en esta tierra podamos dejar algo bueno en los demás. Por cierto, ¿qué estás dejando de bueno en tus hijos? ¿Qué le estás dejando de beneficio a tus hijos, papá? ¿Una carrera? Eso se va a acabar. ¿Qué beneficio le estás dejando a tus hijos? Que le ayuden en esta tierra y cuando pasen. Y hago esta pregunta para que ustedes hagan el ejercicio de saber y de pensar qué están haciendo con lo que Dios les ha dado. Los hijos son prestados. Y me da mucho gusto porque esta semana tiene en su agenda tener aquí a sus hijos. Es una buena decisión que ellos conozcan de Dios. Pero hay que pensar en dejarles un beneficio a ellos. Sigue diciendo entonces la historia
del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia, ¿cómo? Sano. Si usted continúa leyendo, al final de este hecho se convirtieron 5,000 personas por un solo testimonio. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Los que están a su lado de usted, sus vecinos, muchas veces por su mal testimonio. Saben que son cristianos, pero no se comportan como tales. Viven como la gente del mundo. Por eso la gente no nos cree, porque dice, para ser como ellos, que solamente simulan, mejor me quedo con lo mío. Y tienen razón. ¿Por qué los hijos de ustedes muchas veces se desencantan de ustedes como padres? Porque son doble cara, fingen ser. Y el mensaje del evangelio es diferente, hermanos. Capítulo 8, sobre el final, versículo 26. Seguimos hablando de mensajeros de valor, mensajeros del evangelio de Jesús. Hay un hecho aquí, un hombre inminente, con poder. Un ángel del Señor habló, ¿a quién? ¿Quién nos habla a usted y a mí, hermanos? Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos dice qué hacer y cómo hacer las cosas, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que descienda de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Cómo se llama eso? Se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Cuando Dios habla a sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Pero Dios, ¿cómo le voy a hablar a mi compañero si es mi amigo? Y si sabe que soy cristiano, ya me va a dejar de ser mi amigo. Y muchas veces hacen mucho eso ustedes. Si yo tengo que decirle quién soy, se va a acabar lo que hay. Pero Felipe era diferente. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, con un cargo, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, fíjese, tenía mucho poder económico, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué leía? Al profeta Isaías, leía la Biblia, leía algo de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Ve este ejemplo, esta escena? Alguien tiene interés de Dios, y Dios nos llama a nosotros como a Felipe para que le enseñemos a la gente que tiene curiosidad de Dios las cosas de Dios. Por lo tanto, tenemos los cristianos que leer la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo le va a enseñar a usted las cosas de Dios si usted no sabe de Dios? ¿Sí logra entender? Tenemos que leer. 30. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe se dio cuenta que era algo relacionado con las cosas de Dios. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno qué? Por eso hay pastores, por eso hay maestras, por eso hay ancianos. ¿Para qué? Para enseñarles a los que no entienden y no saben de las cosas de Dios. Para eso estamos. Enseñar es una gran responsabilidad delante de Dios. Y los que lo hacemos tenemos que hacerlo con temor, porque enseñamos de Dios. ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo ocurrió todo esto? Por un simple hecho. El ángel de Dios le habló a Felipe. ¿Cómo ocurren los milagros? Cuando obedecemos a Dios. El pasaje de la escritura que leía era este, y comencé a leerlo. Vamos al 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció que ¿qué tenemos que hacer esta semana? Anunciar el evangelio de Jesús. Ese es el reto. Pero ustedes, los mayores, los padres, son llamados a dar testimonio. Amén. Para que la gente vea que Jesús existe. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquella agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: perdón, si crees. ¿Cómo? ¿De cuánto? Hay que creer de todo corazón. Hermanos, amigos, que esta mañana Dios nos ha traído a este lugar y que tenemos una gran expectativa esta semana. Hagamos las cosas de todo corazón, no solamente como una actividad que surge en el año. Hagamos las cosas de corazón. Los que estamos aquí, hagamos el mayor esfuerzo, porque es para quién. Y usted en su casa haga su mayor esfuerzo de corazón. Es decir, sus hijos tienen que estar aquí, no a las 9. A las 9 ya iniciamos actividades. Tienen que estar antes de la hora. Se llama disciplina. Amén. Yo sé que hay pocos amenes, porque a muchos de ustedes les cuesta eso, ser puntuales. Pero el que es puntual en algo, es puntual en todo. Póngase de pie. Démosle a Dios gracias.